Estamos con Víctor López en el espacio que tenemos todos los meses dedicado a las novedades fiscales. En este caso vamos a hablar de las criptomonedas y la tributación de las criptomonedas. Las criptomonedas es un artefacto digital, no sé cómo llamarlo. Un activo digital y que tuvo una revalorización brutal y últimamente había empezado a caer, salvo que tú me informes de otra cosa. Yo tengo amigos que compraron criptomonedas y tuvieron como un 1000% o algo así, una cosa exagerada, ¿no? Y luego empezaron a decaer porque quebró además una empresa de criptomonedas. Incluso el Cádiz Club de Fútbol tenía entre sus patrocinadores una de criptomonedas. Y hay equipos que tienen su propia criptomoneda, por ejemplo el Milan o el PSG. ¿Ah, sí? Entonces tú vas a la tienda de los propios clubes y puedes pagar con su criptomoneda. A ver. Yo aplico siempre, Víctor, tú ahora me cuentas, pero yo, un consejo que dio Warren Buffett, el oráculo de Omaha, uno de los hombres más ricos del mundo, que él es inversor. Y entonces decía siempre, nunca inviertas en aquello que no comprendas. Sí, de hecho... Y yo lo aplico a rajatabla. Y tu padre, que es además muy conservador en este tipo de cosas, nunca aconseja de estas inversiones en activos raros que uno no sabe, que igual te haces multimillonario, que te va para el boquete. De hecho, Warren Buffett no invierte en criptomonedas, ni permite que sus empresas lo hagan. Y entonces, ¿cómo tributan las criptomonedas? O sea, el Estado, por lo menos el Estado español, ¿lo contempla como un aumento de patrimonio o cómo es eso? A ver, hoy vamos a hablar sobre la tributación de las criptomonedas en IRPF, ¿vale? Porque aparte hay otros modelos en los que tú tienes que comunicarle a la agencia tributaria que tienes criptomonedas y superan los saldos de 50.000 euros fuera de España, etcétera. ¿Qué problema hay? El problema hay es que las criptomonedas son un activo muy novedoso del que ni siquiera la agencia tributaria sabe ni tiene mucha información. Pero ¿qué pasa? Que esto no significa que dentro de 4 años no lo vaya a tener. ¿Por qué? Porque la administración tiene 4 años para revisar tu declaración de la renta. Entonces, hoy en día hay mucho descontrol porque ni siquiera el propio usuario de criptomonedas sabe cómo declararlo o sabe las criptomonedas que tiene, y Hacienda tampoco lo sabe, pero si dentro de 4 años te hacen una revisión, es importante que a fecha de hoy lo declares bien. Entonces, cada vez hay mayor regulación en Europa, en España, sobre este tema. Este año, como hemos mencionado, lo mencionamos en un programa anterior, han puesto varias casillas específicas de las criptomonedas, no solo para declarar el saldo, sino para declarar la ganancia o la pérdida que hayas obtenido. Vengo a hablar de este tema porque hemos tenido varios clientes, ahora que estamos en periodo de renta, que nos vienen consultando dudas, o incluso alguno que dice que no lo ha declarado anteriormente porque se ha abierto cuenta en el extranjero y si le hace los pagos desde allí, o a lo mejor lo hace con una plataforma que está en Lituania, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que a fecha de hoy la administración no tiene información, pero dentro de 4 años la puede tener. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos convencerles de que lo declaren porque pueden tener problemas después. Entonces, ¿cuál es la forma de declararlo? ¿Vale? En primer lugar, como he dicho, hay que comunicar el saldo que se tiene a fecha del 31 de diciembre, tú tienes que comunicar en tu declaración de la renta el saldo que tienes. En segundo lugar, hay que tributar por cada transacción. Aunque esto sea un activo, como pueden ser las acciones tú se declaran por inviertes un dinero y cuando lo recuperas, pagas sobre la ganancia patrimonial que hayas obtenido. En las criptomonedas no, en las criptomonedas es por transacción, aunque tú no recibas el dinero. Entonces, si tú compras una criptomoneda, con esa criptomoneda compras otra criptomoneda, con esa criptomoneda compras otra criptomoneda. Cada transacción te haya generado una ganancia o una pérdida, hay que declararla. Entonces, esto ha supuesto muchos problemas a los contribuyentes porque a lo mejor hicieron una transacción el 20 de diciembre del año pasado, que las criptomonedas a lo mejor estaban altas, y ahora, bueno, en este caso estaban bajas, ¿no? Pero bueno, vamos a imaginar que estaban altas. En ese momento ganan dinero, ¿vale? O
ganan dinero no, porque el dinero no es suyo. Tienen alto valor en criptomonedas y ahora que tienen que presentar la declaración de la renta, esa criptomoneda, el valor es bajo. Entonces, realmente han tenido una pérdida. Pero para la declaración de la renta tienes que tributar por la ganancia. Entonces, nosotros creemos que eso a la larga, cuando vayan saliendo regulación y demás, lo van a regular para que esas cosas no pasen. Pero bueno, en definitiva, hay que tributar por cada transacción, ¿vale? Y ahora viene un problema que es mayor, que es ¿de dónde obtienes la información de cada transacción? Porque hay personas que compran una criptomoneda, la dejan ahí, si a la larga ganan dinero, pero hay otras que se pasan, bueno, que están continuamente haciendo operaciones. Entonces es imposible. Hemos tenido un cliente, por ejemplo, este año que había hecho 90.000 operaciones. Es imposible que tú tengas apuntadas las 90.000 operaciones, si has tenido ganancias, si has tenido pérdidas. Entonces, las plataformas te tienen que emitir un informe en el que te indica cada operación, cada ganancia, y se hace un cómputo global y eso es lo que se declara en la declaración de la renta. ¿Cuándo hay también problemas? ¿Por qué? Porque hay diferentes plataformas. La más conocida es Binance, pero hay otras plataformas que también están en el extranjero o que puede ser que no te informen, entonces tienes que conseguir un informe completo, o sea, de cada una de ellas y hacer un ajuste total, y eso es lo que se declara. Como he dicho, hay muchas plataformas que la agencia tributaria no tiene, digamos, información recíproca, es decir, a lo mejor Hacienda pide información a todas las plataformas, pero si son extranjeras, pues no se la dan. Pero no quiere decir que dentro de 4 años no lo vayan a hacer. Entonces, es muy importante declararla, tanto si tienes ganancia como si tienes pérdida, porque si has tenido pérdida, esa pérdida te la puedes deducir en años siguientes que tengas ganancia, con un límite del 25%, pero bueno, son varios años los que puedes. Y también habría que tener en cuenta los gastos que se hayan tenido de comisiones bancarias o de la plataforma o las comisiones que se te hayan podido surgir. Y para terminar, para puntualizar cómo tributan, digamos que el tipo al que tributan serían los primeros 6.000 euros al 19%, de 6.000 a 50.000 al 21%, de 50.000 a 200.000 al 23% y de 200.000 en adelante al 26%. Bueno, pues con esta información sobre las criptomonedas espero que les resulte útil a nuestra audiencia y ya saben ustedes, en el despacho de Víctor López, economista, pueden seguir asesorándole sobre criptomonedas, sobre la declaración de la renta o sobre cualquier otro problema contable o fiscal que ustedes tengan.